Romeo y Julieta, Water y Lot, Catalina y José, Citranova y Franz Wunsch. Incluso podría irme a casos extremos, en donde el amor y la pasión se componen de una paradoja externa que no conoce ni un comienzo ni un final. Esta vez, yo seré el encargado de contarles una de las historias que en aquella época conmovió a miles de personas. Y que estoy seguro que quieres escucharla. Una historia que dicta el deseo, lujuria, el caos y el final del amor entre dos almas, en donde los lujos, los sueños, el poder y la mafia acuñaron una gran parte de esta relación. Esta es la historia de Rafael Caro Quintero y Sara Cosio, el amor prohibido del capo sinaloense. Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero. Quintero salió de México rumbo a Costa Rica. Llegó a Costa Rica. El aterrizaje en Costa Rica. Después de ser capturado en San José, Costa Rica. Acompañado de Sara Cristina Cosío. Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez. Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero. Y entonces con el número que llamaba a México se localizó el lugar que era la finca. Entraron a la quinta para rescatar a la joven mexicana sin saber que estaban capturando a uno de los narcotraficantes más buscados. Rafael Caro Quintero. 8 de febrero de 1985. Lo curioso de esta triste y trágica historia es que siempre que te detienes a pensar cuándo es el comienzo, nunca percibes con exactitud el por qué y el cómo ocurrieron las cosas. En particular, el 8 de febrero fue el día que marcó la vida de los grandes jefes para siempre. Me refiero a Miguel Ángel, Ernesto Fonseca y nuestro protagonista, Rafael Caro Quintero. El reloj marcaba las 12. El sol y clima, con aires vengativos, pesaban. Se sentía como una ola de mar que pegaba justo en la cara, más fuerte que una verdad a secas. Si tuviese que describir el final de mi muerte por una traición por conveniencia, probablemente pensaría en la memoria de Enrique Camarena Salazar, con placas policiales pertenecientes a la DFS e información valiosa otorgada por un propio agente de la DEA. Kiki sería secuestrado por el bien de un colectivo. Si bien la DEA y el gobierno mexicano han querido convencer a la mayoría sobre la muerte de Enrique Camarena y Alfredo Zavala, justificando una acción vengativa de parte del cártel de Guadalajara, lo cierto es que existen intereses prioritarios que galardonaron la presencia de varios funcionarios en aquella época. Y a todo esto quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver Camarena en el romance de Rafael y Sara Cosio? Pues bien, déjalo explico. Cuando hablamos de Rafael Caro Quintero y Sara Cristina Cosio, hablamos de dos personajes excéntricos, con poder adquisitivo. Dos jóvenes que a pesar de lo que eran o habían sido, cuando estaban juntos, se dejaban llevar por aquel sentimiento platónico y banal que desprende de cada ser humano. De hecho, en más de una ocasión, la DEA ha recopilado algunos testimonios de personas que eran allegadas al capo. Tal es el caso del documento de la Corte de California de 1990, en donde podemos ver quizás otra faceta del capo sinaloense. Si bien se habla de un personaje excéntrico, con anécdotas bizarras y poco probables. Te extraño. Tengo que ir un rato, vente conmigo. ¡Sofía! ¡Sofía! Bien, se habla de un capo o príncipe que tenía la agilidad e ingenio de una gacela para obtener cualquier chica. Se dice que Rafael Caro Quintero tenía la facilidad de conquistar a cualquier mujer. Tenía varias damas interesadas en él, y no solo por su dinero o poder, sino más bien por el carisma que manejaba Rafael. Solo que para él, Sara era distinta. Cuenta la leyenda que la primera vez que Rafa conoce a Sara es en una discoteca VIP de la ciudad de Guadalajara. Rafa entra a la discoteca con un grupo de amigos y guardaespaldas, y al mismo instante las dos miradas se cruzan. La noche iba a su brillo, y entre copas y amigos, las miradas de cada uno se iban haciendo más pesadas. Es allí cuando el novio de Sara Cosio decide levantarse de su mesa y dirigirse a la mesa del capo sinaloense para reclamarle sobre el presunto acoso que Rafa le había estado haciendo a Sara. Novio, ¿por qué estás mirando a mi novia? Deja de molestarla. A lo que Rafa le responde, ¿tú crees que le estoy molestando? Seguido de eso, se levanta y se dirige a la mesa en donde se encontraba Sara y le dice, vente, vámonos mija. Sara lo agarra de la mano y se va del lugar junto al capo. La historia de amor del príncipe del se desarrolla lejos de cámaras y videos. Era una especie de luz que día tras día se hacía más tenue y que fortalecía algo que en un principio varias personas tachaban como inapropiado. Lo cierto es que siguiendo esta metáfora, no existen varios hechos confirmables que certifiquen anécdotas que se plasmaron en textos, imágenes o videos representativos sobre aquel romance célebre. Sin embargo, sí que existen hechos puntuales de los cuales estaremos analizando en el video. 15 de diciembre de 1984. Por la madrugada del 16 de diciembre, Sara desaparece de la ciudad de Guadalajara. Una joven de 17 años había sido secuestrada por un
para llevársela con él a Ciudad Obregón. Estas fueron propias palabras de Guillermo Cosio Vidaurri, un reconocido político, padre de Sara Cosio. El padre de Sara cuenta para un periódico mexicano la primera vez que su hija escapaba oficialmente con Rafael Caro Quintero. La madrugada del 16 de diciembre, Rafa y Sara se encontraban en Ciudad Obregón. Se dice que al señor Rafael le gustaba hacer este tipo de cosas con Sara y que disfrutaba aquellos momentos con su compañía, compartiendo cosas excéntricas y llenando de detalles lujosos a la joven tapatía. Vidaurri cuenta que Sara se mantuvo más de una semana desaparecida. Lo digo entre comillas, ya que se presume que en ese instante la familia Cosio ya tenía conocimiento sobre quién era Rafael, y es por eso que nunca se vio una denuncia o un acta de desaparición de la pequeña Sara. Antes de que festejara la cena de Nochebuena en la casa de los Vidaurri, Sara vuelve a Guadalajara con nuevas sorpresas de parte del capo. En ese momento, se presume que su regreso se debe a la presión que ejercieron varios familiares y la noticia que tenía el capo para su padre. Los días pasaron y Rafa se veía más que interesado en el amor de Sara, llevando cientos de regalos a la residencia de la familia Vidaurri, la mayoría de ellos siendo rechazados por la propia Sara Cosio. Claro, todo esto es dicho por el señor Guillermo Vidaurri, que si bien esto puede apuntar a ser falso, lo cierto es que existieron este tipo de detalles que fueron enviados a su casa con órdenes del capo. Entre estos detalles se llevaban regularmente joyas con las piedras más preciosas, detalles florales y hasta los coches más costosos de la época. Se trataba de un gran marquís que, según testimonios de la DEA y aquella corte de California de 1990, este auto fue quizás lo último que terminó con la paciencia de Rafa Caro. En la actualidad se habla mucho de este auto en específico. Algunos textos y personas aseguran que el Gran Marquís edición limitada llegó hasta la puerta principal de la residencia y en un ataque de ira, Sara Cosio vació un galón de gasolina prendiendo fuego al auto y dejándolo inservible. Sin embargo, esto hoy en día no se puede comprobar, aunque es verdad de que se habla mucho de la existencia de una nota de Playboy hablando sobre este tema, mismo que cobraría un poco de sentido, ya que Rafael Caro Quintero tenía una colección inmensa de carros lujosos y en específico de los Gran Marquis. Sea cierto o no, Rafa había decidido ya no ocultar el amor conmensurado que sentía por Sara y pretendía que la familia entendiese que no existía nada ni nadie que apartase lo suyo. Es así como se da la primera llamada e interacción de Rafa a los Vidaurri. Guillermo nos cuenta cómo sucedieron las cosas desde su perspectiva. Una típica noche en Guadalajara suena el teléfono fijo de los Vidaurri. En la otra línea se encontraba Rafael Caro Quintero, el ingenioso y pródigo señor que en ese punto ya se codeaba con grandes empresarios y funcionarios públicos que gozaban de un poder absoluto. Guillermo cuenta que Rafa le fue más que claro en la llamada: me voy a casar con tu hija, solo quiero que conozcas ese detalle. A lo cual Guillermo le responde: eso solamente lo decide mi hija. Todo lo que acabo de mencionar son extractos de una pequeña entrevista expuesta por el periódico La Jornada en 1985, así que el testimonio es completamente verídico. ¿Recuerdan que hace algunos minutos mencioné a Kiki Camarena y la importancia que tiene en esta historia? Pues bien, aunque tú no lo creas, Kiki es uno de los motivos por el cual Rafa decide avanzar al siguiente paso, aquel paso del que todos ya conocemos. Después de que el cuerpo de Zavala y Camarena fueran encontrados el 5 de marzo del 85, provocó una histeria colectiva entre los altos mandos que se encontraban vinculados al narcotráfico. En ese momento, Miguel, Ernesto y Rafa entendieron que los tratados que sostenían con varios funcionarios importantes ya no eran lo suficiente para mantener su seguridad y decidieron dispersarse por un tiempo. El motivo, sencillo. El 6 de marzo del 85, la noticia ya corría por toda América. Embajadores, senadores y presidentes conmocionaron con la muerte del agente encubierto que había sido mandado a México. No fue tanto el hecho de que la triada estuviese involucrado o no en el asesinato de Camarena, sino más bien se trataba de una inculpación sin fundamentos previos que provenía de la DEA y su plan antidrogas. Es por eso que en un principio el embajador John Gavin y la DEA se encargaron de jugar con la diplomacia de México para atrapar a los 3 capos fugitivos de la ley. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro video. En este punto de la historia, Rafa tenía en mente cambiar de ambiente y estar protegido, alejado de las grandes ciudades y probar sus adquisiciones fuera del país. Es por eso que sin pensarlo 2 veces decide irse a Costa Rica. Sin embargo, el jet privado que lo estaría esperando para despegar necesitaba compañía. Es así como el 8 de marzo del año transcurrido, a las 2:30 horas, Sara Cosio es interceptada en la salida de una discoteca y posteriormente secuestrada por presuntos pistoleros de Rafael Caro Quintero. Todo esto de acuerdo con la misma declaración impartida por el propio Guillermo Vidaurri y el testimonio de su esposa, quien en ese momento se encontraba con Sara. Y aquí es donde viene la parte final y polémica.
Si vemos todo esto en un contexto liberal y tratamos de enfocar el romanticismo de estas dos personas, consumado a la mitad de lo que parecía ser el fin de varios mundos, podremos darnos cuenta de la inocencia y el inmenso amor del cual puede padecer una persona. En ese pequeño lapso de tiempo, Rafael parece haber vivido una realidad alterna en donde la DEA y el gobierno mexicano no lo buscaban, y Sara y su nuevo comienzo eran lo único que importaba. Es allí en donde surge la segunda y última llamada entre el capo y Guillermo Vidaurri. Si bien en esta llamada Rafa no se encuentra explícitamente, Sara parece hablar por él expresando todos sus sentimientos en aquel celular de la quinta. En un principio, el motivo de la llamada de Sara hacia sus padres fue recordarles que todo estaba bien y que iría mejor, todo con tal de que ellos no se preocupasen por ella. Y aunque no existen las grabaciones, al menos para el dominio público, lo cierto es que el gobierno americano avala toda esta información, mismo gobierno que sería causante del rastreo y localización de Rafael Caro Quintero. Aún no se sabe con exactitud cuánto fue que duró la llamada. Esto, aunque no se toma en cuenta, es bastante importante, ya que 5 o 10 segundos menos pudieron significar la salvación de Caro y el inicio de su nueva vida. Tras un operativo exitoso, con la captura de 5 individuos, Rafael Caro Quintero es detenido en la comunidad Alajuela, en la Quinta, la California. El mismo pelotón encargado de la captura de Rafael cuenta el suceso de los hechos. Nos dispersamos y entramos sin que nadie nos viera. Subimos las escaleras y allí fue donde lo encontramos. A su lado derecho estaba Sara. Parecían estar sorprendidos, ya que creo que no se lo esperaban. Y lo que viene después de eso, ya lo sabemos. O bueno, están a punto de conocerlo. En los diferentes videos me refiero, no en este. Entonces, como consecuencia, Rafael ingresa a la cárcel. Sara queda en libertad. Rafael es sentenciado con 40 años de prisión. Sara desaparece. Todo lo que alguna vez percibimos como el romance perfecto se desvanece en cuestión de segundos y tiende a desplomarse en el punto más inestable de la historia. Sin duda alguna, esto era más trágico que una novela de Paula Fox. Sin embargo, existe un plot twist que definitivamente no estabas esperando. Según textos literarios, existen cartas entre Sara y Rafa, de las cuales la mayoría nunca se han publicado. En uno de esos libros y textos, Sara menciona haber dejado un mensaje para Rafael. Rafael, aunque todo haya sido tan alocadamente, tú te portaste muy bien conmigo. Y la verdad, eres bien bueno. Nada más que quieres hacerte el malo, pero me trataste con mucho respeto, cariño y amor. Atentamente, Sara Ecosio.